es el segundo acto que tiene que ver con la visibilidad de la mujer en la arquitectura. Tuvimos uno la semana pasada en el convoy de la gente joven para hablar precisamente de la arquitectura con perspectiva de género, y hoy presentamos un libro escrito por 3 mujeres arquitectas que hablan de arquitectura con arquitectas que a pesar de que ya somos muchas las mujeres que trabajamos en este campo, hace falta recordarlo y en esta semana es casi requisito obligado el poner en valor el trabajo y las mujeres arquitectas. Arquitectura con arquitectas lo que recoge es el resultado de varias jornadas sobre mujer y arquitectura que hemos ido realizando durante los pasados años en la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces nos parecía importante que además de estos eventos de difusión y de estas jornadas quedara recopilado y quedara de alguna manera un testimonio de todos estos avances. Es una disciplina sobre la cual se puede aplicar la perspectiva de género como a todas las demás, y yo creo que lo que hace particularmente la arquitectura, el urbanismo, cualquier disciplina de planificación espacial, es que aterriza en una realidad, en un espacio físico, en una materialidad, cuestiones que se abordan mucho más generalmente desde los estudios de género, la sociología, disciplinas más sociales o humanísticas, ¿no? Entonces la arquitectura tiene la oportunidad de aterrizar todo eso y de proponer soluciones concretas, ¿no? que en definitiva pues favorezcan la igualdad, la conciliación y una vida un poco mejor para todo el mundo.